Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Aló? Buenos días, Juan. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Juan. Hola, Pablo. ¿Cómo vas? Buenos días, Juan, ¿qué tal? Buen día, Juan. ¿Qué más, Bruno? ¿Cómo vas? Buenos días, Juan. Hola, Ricardo, Julián. ¿Cómo están en esta mañana abrigada? Bueno, por aquí, en Cumbayá. Entiendo que ya los están notificando para la vacunación, ¿no es verdad? Sí, Bueno, qué bueno. Así ya podemos volver de una forma mucho más seguro, ¿no? Todos. Espero que todos puedan asistir y que nos veamos pronto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando acerca del círculo de Moore y de su creación, ¿no? Y vamos a complementar también algunas cosas un poco importantes acerca de la denominación de lo que serían esfuerzos máximos, ¿sí? Y acorte, y cómo podemos encontrar los esfuerzos principales y los esfuerzos máximos acorte en el círculo de Moore. ¿Listo? Entonces, me confirman cuando puedan ver mi iPad. Perdón, estoy en otra red. Denme un segundo. Listo. Ahí sí. Algo pasó. No los puedo ver. ¿Ustedes me pueden ver? sí. Bueno, algo creo que se quedó bloqueado el Zoom. Bueno, entonces me avisan si no pueden mirar la pantalla. Bueno, entonces la clase anterior estábamos viendo lo que era la relación o mejor dicho, la similitud que existe entre el círculo de Moore, ¿sí? Y las componentes iniciales del círculo normal, de lo que nosotros aprendemos en clases de cálculo. Entonces, digamos que para armar el círculo de Moore, vamos a entender un procedimiento, ¿no? Entonces, el primer paso que vamos a realizar nosotros es tener el estado de esfuerzos plano. Inicial de nuestro elemento. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo la anterior clase, o mejor dicho, hace dos clases, teníamos un ejemplo en el cual les pedía calcular las deformaciones de un elemento cuando lo a ver, déjenme ver una cosa porque como se trabó mi Zoom, no puedo ingresar a nadie más.
Va a tocar así. Bueno. Chicos, creo que voy a salirme de la reunión y voy a volver a entrar. Por favor, vuélvanse a conectar porque como algo pasó con el Zoom del computador, esto se va se está trabando. Entonces, vuélvanse a conectar, por favor. ¿Listo? Inmediatamente la voy a abrir. ¿Me confirman si me pueden ver? ¿Ahí sí? Ya, sí. Había un problema ahí con mi Zoom. Entonces, espero que ahí sí ya podamos continuar. ¿Listo? Bueno. Entonces, recapitulando, habíamos dicho que el primer paso es tener un estado de esfuerzo plano inicial. Entonces, aquí voy a poner de nuevo lo que sería el ejemplo de la tarea que les había pedido y vamos a encontrar con este ejemplo, pues vamos a armar el círculo de Moore, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, a ver, esperemos a que entren todos. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo el elemento que voy a analizar, el segundo paso es identificar el estado de esfuerzos en las caras A y B. ¿Listo? Entonces, yo voy a colocar 2 puntos. Entonces voy a decir, esta es la cara A. ¿No es verdad? Lo habíamos dicho, que esta es la cara A. Y la otra va a ser para mí la cara B. ¿Listo? Entonces, la cara B de mi elemento, yo lo voy a poner así. En la cara A voy a poner el valor del esfuerzo, que sería el esfuerzo en X, coma, el valor de tau XY. Y para la cara B, voy a poner el esfuerzo en Y, coma, menos tau XY. Este menos es súper importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para nuestro ejemplo, fíjense que en la cara A nosotros tenemos un esfuerzo axial de 80 megapascales. ¿Ese esfuerzo axial de 80 megapascales es positivo o negativo?
según la nomenclatura que vimos? ¿Ah? ¿No todos a la vez? ¿Positivo o negativo? Ese 80 megapascales. Negativo. Negativo, porque está entrando, ¿sí? Está entrando a la cara. Y el esfuerzo cortante de 25 megapascales es positivo o negativo en la cara A, como lo vimos en la nomenclatura que vimos anteriormente. ¿Es positivo o negativo? ¿Ah? Negativo. Negativo. Menos 25 megapascales. Y entonces, en la cara B, con la misma metodología, yo tendría que el esfuerzo en Y, axial, sería 50 megapascales. Y yo me olvido, ya solo pongo, si antes era menos 25, en el otro pongo más 25 megapascales. Y ya, no es nada más. ¿Se entiende? Y listo. Eso es todo. En el tercer paso, dibujo un plano cartesiano donde el eje horizontal es sigma, positivo hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Positivo a la derecha. Entonces es normal, ¿sí o no? Y el eje vertical es tau, positivo hacia abajo. Hacia abajo. Tau, positivo hacia abajo. Sigma, positivo a la derecha. ¿Estamos? Entonces voy a coger y voy a pasar esto a formato de hoja y voy a hacer el siguiente, el siguiente diagrama. Entonces tengo aquí mi diagrama. Supongamos que una cosa así. Entonces, positivo hacia la derecha. Y tau, positivo hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, 80, 25, valores de 80, 50, o sea, el valor más grande en mi escala en sigma será 100, ¿sí? 100 y 25. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a decir, bueno, esto va a ser 12,5, 25, sería 12,5, 25, 37,5, 50, ¿ya? Entonces lo voy a hacer un poquito grande, para que ustedes lo puedan apreciar. O bueno, no. ¿Saben qué? Voy a decir que esto es 50 y esto es 100. No, sí, está muy pequeñito. Vamos a hacerlo grande. 25, 50, vendrían a ser aquí 4, serían 75 y 2, 4, vendrían a ser 100. ¿Listo? Entonces, más o menos, se mueve esta vaina. Bueno, entonces, más o menos una cosa así. Está por aquí. ¿Listo? Y del otro lado, pues tengo los mismos valores. Ahora, en tau, yo voy a tener menos 25, pero
quiero que se fijen en esto. Esto a la larga va a contener es un círculo. ¿Recuerdan? Esto a la larga va a contener un círculo. Entonces, yo necesitaría hacer un diagrama que sea supremamente grande para poder dibujar lo que sería los valores que yo necesito. Listo. Entonces, a ver, aquí serían... Ya. Entonces, aquí sería 25, 50, 75, 100. Y aquí sigma positivo. Y aquí sería la misma cosa, ¿no? 25, 50, 75 y por acá 100. Bueno. Y esto sería tau positivo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que quiero que hagan? Nada, solo cojan y pongan los dos puntos que acabaron de definir. Como si fuera un plano cartesiano. Entonces el punto A, ¿sí?, va a ser menos 80, menos 25, ¿no? Entonces este sería de acá, menos 25, menos 50, menos 75, ¿sí o no? Menos 75. Entonces, por aquí, no sé, por aquí, menos 80. ¿Sí? Y con menos 25. Entonces, menos 25 vendría a ser este valor de aquí. Menos 25 en tau. Y entonces, este es la coordenada A de la cara A de mi círculo de Moore, ¿no? Menos 80, 25. ¿Listo? Del otro tenemos la cara B, que sería 50 con más 25. Entonces, 50 más 25, este vendría a ser la ubicación de mi círculo de Moore. Y aquí, yo lo que voy a coger es que voy a unir esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen en una cosa. Esos dos puntos son equidistantes en Y. ¿Estamos de acuerdo? Son equidistantes en Y. Quiero que por favor, ¿sí?, entendiendo las coordenadas, me encuentren en qué punto exactamente se cruza aquí esta línea con el eje horizontal. ¿En qué punto se cruza? ¿Cómo yo puedo saber eso? Eso es geometría, no es ni siquiera, yo no necesito que hagan ningún cálculo, nada. Sino, bueno, pues ninguna ecuación. Solamente quiero que hagan alguna operación que por geometría me digan, bueno, yo encontraría ese punto por geometría así. ¿Cómo lo harían? Es el promedio entre 50 y menos 80. ¿Por qué? ¿Por qué es el promedio? Sí, está, O sea, es el punto medio. El punto medio. es el punto medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este, que es el centro, tiene una coordenada, el centro tiene una coordenada que sería menos 80, ¿no? Más 50 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso cuánto me daría? Menos 15. Ajá. Entonces, el centroide, o mejor dicho, el centro, tiene coordenadas menos 15 megapascales, coma 0. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Necesitaban acordarse de que eso, ya les había dicho en la anterior clase, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la coordenada A, B, ¿sí? O sea, lo único que me gusta, o me gustaría que ustedes se acuerden, es que esto
una vez que ustedes se acuerdan cómo es el plano cartesiano y se acuerdan cómo calcular cuáles son los signos, ya de ahí no necesitan ecuaciones. ¿Listo? Entonces, en ese... Profe, una pregunta. Dime. ¿El centroide siempre va a estar con B igual a 0? Sí, siempre va a ser con B igual a 0. A ver, perdón. Siempre el centro del círculo va a estar sobre el eje horizontal. Siempre. Siempre. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan ahora? Entonces, si yo les digo que del centro hasta el punto A hasta el punto B hay una distancia, todo mundo debe entender que esa distancia es la misma, ¿sí o no? ¿Cómo la calcularían? Por geometría. No quiero que apliquen las ecuaciones que vimos, sino por geometría. ¿Cómo calcularían esa distancia? Entonces, lo pueden calcular por Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden calcular por Pitágoras. ¿Cómo sería? Pues sería esta distancia de aquí con esta distancia de acá. Esta distancia de acá sería menos 80 menos 15. ¿Sí o no? Que sería menos 80 más 15 a la larga. O sea, esto tiene un valor de 65. Y el otro sabemos que tiene un valor de 25. Entonces, R no es nada más que la raíz de 65 más 25 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? 65 más 25 al cuadrado. Y eso me da 69.64. Bueno. ¿Listo? ¿Se entiende? Y listo. Una vez que tienen eso, pues es fácil. ¿Cómo yo puedo dibujar un círculo? Yo puedo dibujar un círculo con un compás, ¿no? ¿Qué necesito? El centroide y el radio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a calcular las distancias. Entonces, el punto más alejado sería el centro más el radio, ¿sí o no? En el eje horizontal. Entonces, si esto es el centro, entonces el centro, perdón, a ver, déjenme ver. Esto es el radio. Si el centro es menos 15, pues yo tendría que el centro más el radio me da 54.64 megapascales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por cierto, aquí me había olvidado poner las unidades. Esto está en megapascales. Recuerden que megapascales, la mayúscula es la M y la P, ¿no? La A es minúscula. ¿Listo? Bueno, entonces el otro sería en 54,64. Entonces, 54 es más o menos un poquito menos de aquí. Esto sería 54,64, este puntico por aquí. El centro menos el radio sería menos 84,64. O sea, si esto es 75, si esto es 80, bueno, como por aquí. ¿Sí o no? Algo así. 84. Ustedes pueden coger su compás o lo que necesiten. Entonces, esto de aquí sería menos, para mí, 84,64. ¿Ya? Pero también, entonces, puedo plantear dos puntos hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, del centroide, 0 más el radio, ¿sí o no? 0 más o menos el radio me va a dar igual a más o menos 69.64 megapascales. ¿Sí o no? Entonces, esto es 25, esto de aquí es 50. 50 más o menos como por aquí es 75, ¿no? Entonces, tendría más o menos que por aquí, ¿no? Es 69. Este valor por aquí, como por aquí es 69,64. Y más o menos como por aquí sería, este sería menos y este sería más 69,60. ¿Listo? Entonces, marco mis puntos. Marco mis puntos, que serían estos, y trazo mi círculo. ¿Ya? Entonces, bueno, yo sé que yo lo tengo un poquito más fácil por la tablet. Entonces, vamos a ver qué tal me va. Una cosa así. Y por acá una cosa como así. ¿Tiene cara? Sí, ¿no? Bueno, el punto A y B deben coincidir. Si ustedes hicieron bien el asunto, deben coincidir con el círculo y eso debe dar un círculo perfecto. ¿Se entendió cómo se construye el círculo de Moore? ¿Listo? Ahora, del círculo de Moore, lo más importante es lo siguiente. Si ustedes giran, ¿sí? Si ustedes giran esa línea azul alrededor del círculo, esa rotación significa una rotación, el doble de la rotación en el círculo, o mejor dicho, un ángulo de rotación en el círculo de Moore, teta, es equivalente al doble del ángulo de rotación en el elemento real que nosotros estamos analizando. Entonces, de ahí que construimos el círculo, el siguiente paso. Bueno, aquí deberíamos completar que una vez se dibuja en el plano cartesiano, se ubican los puntos A y B y se traza el círculo. Bueno, listo. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer rotaciones? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo rotaciones, voy a venirme aquí al paso 4, ¿sí? Para obtener los valores de esfuerzo para una rotación dada, si la rotación en la realidad es teta, un valor, un ángulo, en el círculo de Moore,
se rota 2 veces teta. ¿Listo? Entonces, en el círculo de Moore vamos a rotar 2 veces teta y se leen los valores de esfuerzo normal y cortante en las nuevas posiciones de las caras A' y B'. ¿Listo? Entonces, para nuestro ejemplo, recuerdan que en el ejemplo se pedía rotar 30 grados horario, ¿sí o no? 30 grados horario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en mi círculo de Moore es que una rotación de 30 grados horario significa que yo voy a girar de este punto que está B, va a pasar por acá a un estado B'. ¿Estamos de acuerdo? Porque está rotando horario esa línea. Y el punto A va a pasar por acá a un punto A'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo me voy a imaginar, la verdad no sé, pero supongo que más o menos 30 grados, si estos son 45, más o menos esto es 30, yo diría que 30 grados vendría a ser una rotación como así, como por acá deberían terminar esos valores. Yo diría que sería más o menos como por acá. Y como, no sé, yo diría que como por acá. Realmente esto es lo bueno del círculo de Moore. Como todo se vuelve gráfico, yo ya no necesito que esto sea totalmente exacto. ¿A qué me refiero con eso? Ya nada. Hagan de cuenta que ese punto está acá. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué digo que yo ya no necesito que esto sea exacto? ¿Sí? Porque yo lo puedo calcular todo mediante ángulos. Porque se vuelve todo geometría. El problema ahora se vuelve un problema geométrico. O mejor dicho, esto debería ser 30 grados exactamente. Ah, por cierto. Entonces, yo quiero rotar en la realidad 30 grados. Ah, yo estoy mal. 30 grados. Lo que quiere decir que debería ser en el círculo de Moore una rotación de 60 grados. Recuerden, es 2 veces el ángulo de rotación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es encontrar cuánto es la inclinación de en esta posición inicial. ¿Ya? ¿Cuánto es el ángulo que ahorita tenemos? Para saber cuánto, en qué posición quedaría cuando hagamos la rotación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo voy a coger aquí y voy a calcular ese teta. Entonces, yo sé que teta va a ser igual al arco tangente de 25 sobre 65. ¿Quién no entendió por qué sé que esto es teta? ¿Todo el mundo entiende por qué eso es teta? ¿Sí? Sí. Listo. Juan, ¿puede repetir, porfa? Yo lo que necesito es calcular cuánto es este ángulo teta. ¿Ya? Igual como hice antes, yo sé que el coseno, perdón, el ángulo, el cateto opuesto es 25 y el adyacente es 65. ¿Sí o no? Ya lo hice. Ya sé. Sí, ya lo ve. Sí.
Gracias. Entonces, esto me da 21.037 grados. Lo que quiere decir que si a este ángulo θ le sumo más 2 veces 30, me va a dar igual, que es lo que me pide en el ejercicio, me da igual a 81.038 grados. Pues. Lo que quiere decir que no estaba tan mal. Más o menos 81, ¿sí? Más o menos 81 grados es lo que yo debería tener desde la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Desde la horizontal, 81 grados. Entonces, yo tendría por aquí que este ángulo es 21.037 y más 60 me da 81. Este sería 90. Sí, yo diría que más o menos una línea como la que estaba pintando yo hace un momento. Bueno, entonces, este ángulo de aquí es 60 grados. De tal forma que la sumatoria es 81. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas del punto A' y del punto B'? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, la coordenada del punto A', yo la puedo sacar por geometría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que la coordenada A' va a ser igual al centroide, a la coordenada del centroide, que es 15, menos 15, perdón. Y a eso, como el punto está más a la izquierda, sería menos el radio por el coseno de 81.038. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sería menos 15 menos el radio por el coseno del ángulo. Es menos R por coseno del ángulo porque está a la izquierda. Ajá. Ah, ya. ¿Sí o no? Y esto es coma, ¿sí? R por el seno de 81.038. Entonces, la coordenada de A' me dio menos 25.8494, coma, y R seno de el ángulo. Y esto sí me da, y ahora, fíjense, aquí no se olviden, yo lo estoy calculando por geometría. Entonces yo tengo que poner los signos. Fíjense que la cara A, el esfuerzo cortante está en la parte superior del diagrama, pero la parte superior es negativo, ¿sí o no? Entonces esto es menos, yo pongo el signo porque yo sé que está arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto es menos y me dio el valor de 68.792. ¿Listo? No se olviden de eso. Eso es súper importante. Bueno, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabes que el círculo es horario? Porque yo en el ejercicio te dije, ¿cómo así que el círculo? La rotación es horaria.
Claro, claro, la rotación es horaria. Ya, porque en el ejercicio yo te pedí un 30 grados horario. Ah, ya. O sea, el ejercicio te pide. Sí, estamos analizando el ejercicio de la anterior clase. ¿Lo hiciste? Este. Ya, ya. ¿Listo? Bueno. Ah, perdón. ¿Listo? Y ya. Y ahora, para el punto B, prima, tengo lo siguiente. Pues tengo menos 15 y todo el mundo debería estar de acuerdo que pues debería ser más R coseno de 81.038. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que el círculo está centrado en cero, perdón, sí, centrado en el eje horizontal, y pues la misma distancia hay de un lado del otro, solo es el cambio del signo, coma, R, y aquí es positivo, por la misma razón, porque está en el lado positivo, R seno de 81.038. Entonces, el punto B será, B' será menos 15 más R coseno, me dice que es menos 4.15, 1, coma, y este sería pues más 68.792. Y listo. Juan ¿Se Carlos, entiende? ¿puedes repetir ahí, o sea, para hallar las coordenadas, cómo sabes cuál signo meterle? ¿Cuáles coordenadas? O sea, de A' y B'. Pues aquí te da el signo. Este punto, a ver, Rodrigo, si yo te digo un punto que esté en este cuadrante, o mejor dicho, para hacértelo más fácil, las coordenadas en este cuadrante serían positivo, positivo, el esfuerzo cortante y el esfuerzo axial, ¿no? En este sería positivo el axial, perdón, negativo el axial, positivo el cortante, ¿sí o no? Ah, ya. En este cuadrante sería positivo el axial, negativo el cortante, y en este cuadrante sería negativo, negativo. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Básicamente en lo mismo. Yo cojo y planteo mi eje. Quinto paso, se dibuja el elemento con la inclinación. Y los esfuerzos encontrados. Entonces, tenemos aquí nuestro 0 grados, ¿sí o no? Yo voy aquí a dibujar mi plano en donde yo tengo un giro. ¿Cuánto es el ángulo de giro en la realidad? 30 grados. Recuerden, ¿no? Yo tengo un ángulo de giro de 30 grados en la realidad, que en el círculo de Mohr se vuelven 60. No vayan a cometer el error en el examen. En el círculo de Mohr yo analizo el doble. ¿Listo? Y viceversa, pues, ¿no? Y aquí dibujo mi cajita. Bueno. Ahora, de este giro, yo debo identificar claramente cuál es la cara A
que sería esta, cara A. ¿Y cuál es mi cara B? Esto ya lo hablamos. Pero es súper importante que no se olviden cuál es la cara A y cuál es la cara B. Porque esta vendría a ser la cara A' y B'. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Se entiende? Y en el momento, entonces, yo dibujo en la cara A, me dice menos 2585 menos 6880. Entonces, menos 25.85 menos 68.80 en la cara A. Y en la cara B dice menos 4.15. Es lo único que necesito saber. Menos 4.15. Una vez que yo ya tengo eso, pues ya dibujo las flechas. Este es el otro cortante, este es el otro cortante, este es el otro cortante. ¿Sí o no? Y este es el otro esfuerzo axial y este es el otro esfuerzo axial. Para el examen, me ponen las unidades al final. En el cubito y en el círculo de Mohr. No se olviden ponerme las unidades en el círculo de Mohr. ¿Listo? ¿Se dan cuenta que no he utilizado una de las ecuaciones, ninguna de las que vimos? ¿Se fijaron? Ninguna. Lo que aprendieron ustedes en geometría. Así que, en el examen, ¿ya? Pueden meter las ecuaciones si quieren, pero yo les voy a pedir el círculo de Mohr. Que sepan manejar y hacerlo gráficamente, el círculo de Mohr. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Porque eso les va a servir de aquí para suelos, el círculo de Mohr les va a servir para cuando analicen elementos finitos, que entiendan cómo son los... Y las ecuaciones uno se va a olvidar. En cambio, manejar el círculo de Mohr es muy sencillo. ¿Se entendió? ¿Preguntas acerca de esto? ¿No? ¿Listo? Bueno, si no hay Juan, preguntas... una pregunta. Dime. ¿Cómo quedó cuando hicimos con las ecuaciones? Creo que yo Debería anoté haber- mal y el cortante nos salió al revés la vez pasada. Ah, a ver, déjame ver. Yo tengo 68 positivo. Ah, este cortante de aquí. Entonces, seguramente este cortante estaba mal. Si lo metieron en la ecuación, ¿les dio el cortante positivo o negativo? Este cortante seguramente yo lo puse mal. ¿Qué les dio a ustedes con las ecuaciones? ¿Positivo o negativo? Negativo les ha de verdad. Sí, negativo. ¿Sí? ¿Te dio negativo con la ecuación? Sí. Sí, pero después Ya. cuando grafiqué, como copié la gráfica, estaba al revés. Ya. Entonces, sí, aquí fue una equivocación mía. Hagan esa corrección. Este es negativo. Y entonces cambiaría el valor de las flechas. Las flechas deberían ser al revés. Deberían ser así, así, así y así. Sí, el círculo de Mohr no se equivoca. Te tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Te tiene que dar lo mismo. ¿Sí nos dio lo mismo, por cierto? Sí, ¿no? Sí, sí nos dio lo mismo, exactamente. Con más decimales, etcétera, etcétera. Pero nos dio exactamente lo mismo. 415, 25.8, 68.80, los mismos valores. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar hoy? ¿Listo? Entonces, ya vimos, ¿sí? Lo que sería el círculo de Mohr y cómo se utiliza, ¿no es verdad? Pero entonces, vamos a hablar de 6.5, el esfuerzo
¿sí? Cortante máximo. ¿Listo? Entonces, por definición, así como nosotros vimos la clase anterior, los esfuerzos principales, pues el esfuerzo cortante máximo es, ¿sí o no? Es el valor máximo que puede ocurrir en el elemento bajo un ángulo de rotación determinado. ¿Listo? Coma. Existe un valor de esfuerzo cortante máximo para cada uno de los planos de análisis ¿Y cuáles serían los planos de análisis? Pues sería el plano XY, coma, sería el XZ, coma, y el YZ. Entonces, ¿cuántos hay en total? Deberían haber 3 cortantes máximos. ¿Listo? Entonces, este valor se encuentra al realizar el círculo de Moore. El círculo de Moore. Del estado de esfuerzos del elemento. ¿Listo? Entonces, yo voy a dibujar esquemáticamente un círculo de Moore. Entonces, supongan que yo tengo aquí mi estado de esfuerzos, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí sigma positivo, tau positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a decir, bueno, de este estado plano de esfuerzos, yo voy a coger y voy a dibujar un círculo. Y entonces yo voy a tener, ¿sí?, 2 tipos de cortante máximo. Entonces, voy a dibujar primero el primer círculo de esta forma. A ver, voy a centrar esto un poco para que me quede, que me coincida en un punto. ¿Listo? Y voy a dibujar mi círculo de tal forma que yo tenga 3, 3 y 3. Entonces, yo tengo así, 3, 3 y 6 debería ser. Listo. Una cosa así. Ojo, no se olviden, yo lo voy a centrar. ¿Listo? Estamos de acuerdo que eso es un círculo perfecto, ¿no? Las ventajas del cuaderno electrónico. Listo. Para el examen, por si acaso, si ustedes van a hacer el examen en tablet, pues bueno, pueden usar la herramienta. Si no, quiero ver que en el examen cojan y saquen su compás, ¿no es verdad? Saquen su compás y hagan círculos. Por favor, cómprense un compás desde ahorita, les estoy diciendo, ya les advierto, con compás, bien hecho ese círculo. ¿Listo?
Entonces, este es el primer caso. ¿Se dan cuenta que el círculo queda de un lado, sí o no? De el eje. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a identificar cosas importantes. ¿Listo? Los esfuerzos principales en el círculo de Moore, ¿recuerdan? Los esfuerzos principales están ahí visibles. ¿Quién me dice dónde se encontrarían los esfuerzos principales del círculo de Moore? Entonces, recuerden que cada diámetro del círculo es un estado de rotación del elemento, ¿sí o no? Entonces, yo les voy a pintar este estado de rotación. ¿Lo ven? Pinté con verde. Totalmente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente horizontal. No importa. Supónganse que esta es la cara A y esta es la cara B. ¿Listo? Si yo les digo, ¿sí?, que este es un estado de rotación, imagínense de lo que vimos de el análisis del círculo de Moore, ¿existe alguna otra rotación de mi elemento que tenga un valor de esfuerzo axial más grande que esa posición? ¿No? No, ¿sí o no? Se nota que en esa posición el valor es más grande y hay alguno que tenga un valor más pequeño, alguna rotación más pequeño que en esa posición. Tampoco. Tampoco, ¿ya? Entonces, en esta posición, siempre cuando ustedes dibujen el círculo de Moore, la posición una rotación que coincida con el eje horizontal va a ser el estado, ¿sí? Este estado verde, ay, perdón, ¿qué pasa? Este estado verde va a ser el estado de esfuerzos principales. Ahora, si yo les digo, ¿cuánto es el cortante en estado de esfuerzos principales? ¿Cuánto es el valor del cortante? 0. Perfecto, 0. Entonces, el valor del cortante siempre es 0 en el estado de esfuerzos principales. Siempre, siempre. Si ustedes les pido el valor de esfuerzos principales, y ustedes me dicen que el valor de esfuerzos en el estado de esfuerzos principales existe cortante, les pongo mal. ¿Ya? No va a haber. ¿Se dan cuenta que la coordenada en Y es 0? ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a llamar a este esfuerzo de acá sigma 1, porque es el más grande, y a este de acá sigma 2. ¿Listo? Ahora, voy a plantear otro estado de esfuerzos con azul. Supongan, este elemento lo pongo aquí. El A pasa acá a ser A', y el B pasa acá a ser B'. ¿Hay alguna posición o alguna rotación en mi elemento que tenga un cortante más grande? No. Listo. Entonces, dijimos que este valor era el esfuerzo promedio. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este valor de aquí es el tau máximo. ¿Sí? Entonces, este es menos tau máximo y esto es tau máximo. Entonces, ¿cómo yo lo ubico? Pues fácil. El tau máximo es igual al radio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En el círculo de Moore, coma, el estado de esfuerzos
el estado de esfuerzos que coinciden con un diámetro vertical es el que produce el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Y en este estado, el esfuerzo normal que lo acompaña es siempre el esfuerzo normal promedio. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Encuentren la rotación necesaria para encontrar A, el estado de esfuerzos principales, y su valor, y B, el estado de cortante máximo. Y su valor. Dibuje el estado de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, para terminar, nosotros teníamos este ejercicio, que es el que hemos venido desarrollando. ¿Sí? De este ejercicio, nosotros ya tenemos el círculo de Moore. ¿Sí o no? Entonces, por facilidad, lo voy a copiar acá. Uy. No sé por qué no se copió. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo lo que nosotros hicimos, ¿no? Que no tiene que ver con esto. Entonces, fíjense. Yo no les pido una rotación, les pido cuál es el estado de esfuerzos principales y cuánto es la rotación. ¿Sí o no? Entonces, para el estado de esfuerzos principales, la solución A. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el estado de esfuerzos principales? Tengo que hacer que el punto B y el punto A que coincidan con la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que coincidan con la horizontal, yo lo único que tengo que hacer es llevar el punto B a este punto B'. ¿Sí o no?
Ese es lo más fácil. Y el punto A, llevarlo del punto A al punto A'. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que tengo que hacer. ¿Estamos? ¿Qué también podría hacer? Podría coger y llevar el punto A acá. ¿Estamos de acuerdo? Y darme todo ese giro. ¿Lo podría hacer? Sí. Si me da la gana, sí. No importa. ¿Ya? El hecho es de que el punto B y el punto A, la cara B y la cara A, queden de tal forma de que coincidan con el estado de esfuerzos planos de mi elemento. ¿Estamos? Y ya, no necesito nada más. Pero entonces, dependiendo de la posición, pues es más fácil girarlo. ¿Cuánto tengo que girar en la realidad si es que en el círculo de Moore tengo que girar este ángulo? Nosotros ya sabemos este ángulo, recuerdan, ya lo encontramos. El ángulo es 21.037 grados. Entonces, ¿cuánto tengo que girar en la realidad? ¿Y cómo? ¿Cuánto? La mitad. Ya, La La mitad. mitad. Ajá, exacto. Entonces, yo voy a coger y voy a dibujar mi plano inicial. Entonces, tengo aquí mi plano inicial. ¿Hacia dónde es el giro? ¿Es horario o antihorario? Fíjense cómo está el giro. ¿Horario o antihorario? No, antihorario. Antihorario, lo que quiere decir que entonces mi posición del elemento va a ser como así. Y tengo que girar, ¿sí? La mitad de 21.037. 21.037 entre 2 da 10.519 grados. Y en esta posición voy a dibujar mi cajita. Entonces cojo y dibujo mi cajita. Hagan de cuenta que este es un cubo. Me disculparán. ¿Listo? Y ya. Identifico cuál es la cara A y cuál es la cara B. Los voy a pintar solamente con verde, la cara A. ¿Estamos de acuerdo que esa es la cara A? ¿Sí o no? Y con azul, la cara B. Siempre tengo que tener en cuenta cómo empezó el ejercicio. ¿Cuál era la cara A y cuál era la cara B? Y leo, en la cara A, fíjense, el valor es del esfuerzo axial es menos 84,64. ¿Sí o no? Y no hay cortante. Entonces, en la cara A es menos 84,64 megapascales. Y obviamente no hay cortante, porque en un estado de esfuerzos principales no hay cortante. Y en la cara B es positivo 54.64. Positivo 54.64 megapascales. Esto es lo que quiero que me hagan en el examen. ¿Se entiende? ¿Listo? Me marcan la inclinación y ya. Entonces, si yo en vez de cogerlo totalmente recto, lo giro un poquito, 10 grados, ahí voy a encontrar los máximos cortantes. Y para que le vean la utilidad, hagan de cuenta que el hormigón, los que somos civiles, sabemos que el hormigón no aguanta tensión. Si estos son los esfuerzos de tensión más grandes que hay, el hormigón se empieza a agrietar así. Se separa. Y entonces ustedes ven que el murito se empieza a romper diagonal. Punto. Facilito, ¿no? Chévere, ¿no? Esa es la aplicación para civil. Ya vamos a ver la aplicación para mecánica. Entonces, ven. El estado de esfuerzos máximos cortantes. Entonces, para el estado de esfuerzos máximo cortante,
yo tengo aquí la cara A y la cara B. ¿Qué tengo que hacer? Que la cara A de todo este recorrido y llegue a este punto que es A'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que la cara B haga todo este recorrido y llegue, perdón, no es a este punto, perdón. Ya le estaba embarrando. Es a una línea totalmente vertical respecto al centro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a dibujar un eje auxiliar que tiene que pasar por el centro. Creo que voy a poner esto en papel así. Y voy a dibujar un eje auxiliar, que es este. Y con este eje, yo tengo que hacer que la cara A se vaya y llegue a este punto. Totalmente en el norte del círculo del mono. ¿Sí? Y la cara B, y se vuelva el punto A'. Y la cara B llegue totalmente a este punto, que sería el punto B'. ¿Cuánto es ese ángulo que yo tengo que recorrer? ¿Y en qué sentido es? ¿Es horario o antihorario el giro? ¿Horario o antihorario, Samantha? Horario. Horario, ¿sí o no? Es un giro horario. ¿Y de cuánto es? Pues fácil, ¿no? Si de aquí, de la horizontal, con el estado inicial es 21, pues entonces es 90 grados menos 21.037. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ángulo es 68.963 grados. ¿Estamos? Pero eso en el círculo de Moore. Lo que quiere decir que en la realidad tengo que girar horario la mitad de eso. ¿Listo? Entonces vamos y dibujamos el asunto. Yo cojo aquí, este es mi círculo de 0. Tengo que girar horario 34.45 grados. Entonces pongo con respecto a mi eje, digamos que más o menos esto debería ser como 45. Yo diría que por aquí unos 35. ¿Sí o no? Esto sería mi giro horario de 34.48 grados. Y aquí hago a ver, ¿cómo? ¿Será que este me sirve así? No. Ya no. Creo que puedo hacer así. A ver. Bueno, casi, casi. Hagan de cuenta que esa vaina estaba sobre ese eje, ¿sí o no? ¿Cuál es la cara A? La cara A con verde viene a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Que la cara A viene a ser esa, ¿no? Y la cara B vendría a ser esta cara de acá. Y leo, en la cara A pasé a tener un esfuerzo negativo de menos 15, que era el centro, ¿sí o no? En axial, y un esfuerzo negativo de 64,64, 69,64. Entonces, dibujo. Uy, ahora sí le voy a quitar esto. Menos 15. Ya no le tengo que poner el menos porque ya sé. Y menos 69,64 megapascales. Ese era, ¿no? 69,64 era el radio. Ya me olvidé. Sí. Y en la cara B,
tengo el mismo valor de esfuerzo y positivo 69,64. En últimas, ¿en qué resulta? Pues que todas las caras van a tener el mismo valor y en la misma dirección. Todos son 15. Y el valor del esfuerzo cortante, pues, va a ser así. La dirección. ¿Listo? ¿Se entiende? El esfuerzo Sí, Juan. cortante, para que ustedes, gracias por responder, para que ustedes le vean la aplicación en ingeniería mecánica, que es donde se utiliza más el acero, los materiales como el acero, que son dúctiles, fallan por cortante. Y entonces, nosotros debemos identificar en qué giro ocurre el esfuerzo cortante máximo y cuánto es el valor. ¿Listo? ¿Preguntas? De cómo se identifica el esfuerzo, el estado de esfuerzos principales y el estado de esfuerzos cortantes máximos en el círculo de Moore. Profe, una pregunta. Dime. En el último gráfico, los esfuerzos son 15 porque todos pasan por el centro, ¿no es cierto? Todos son 15 porque, fíjate pues, como es la coordenada de A' y B', la coordenada de A' y B' en el eje horizontal siempre es menos 15. En este caso, ¿no? Porque pasan por el centro. Ah, ya, bro, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo Sí. ready? Bueno. Listo, chicos. Entonces, digamos que hoy tenía... ¿Listo? Entonces, no se olviden que mañana tenemos clase. ¿Sí? No se olviden que mañana tenemos clase. ¿Ya revisaron la tarea? Por ahí hay una tareita, ¿no? ¿Ya vieron la tarea? Bueno, Yo tengo una pregunta sobre la tarea, sobre un ejercicio. ya. ¿Lo podemos ver al final, Sí, Rodri? Ya. Mañana quiero que por favor repasen todo lo que hemos visto de esfuerzos del círculo de Moore, cómo se crea, etcétera, etcétera, etcétera. Porque resulta que existe el círculo de Moore para deformaciones también. ¿Sí? Y se hace exactamente igual. Se hace exactamente igual. ¿Se entiende? Lo que quiere decir que si entendieron esfuerzos y cómo se hace el círculo de Moore de esfuerzos y cómo se lee el esfuerzo, los esfuerzos principales y cómo se lee el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Pues mañana, sencillo, nosotros vamos a aplicar eso a deformaciones y va a ser supremamente sencillo. ¿Listo? Entonces, quiero que para mañana, por favor, repasen, se lean el libro, el documento que les dejé, que es el resumen, ¿sí? Se vean los videos y repasen lo que hemos visto en clase para que mañana, pues, nos rinda. ¿Listo? Bueno, entonces que tengan una excelente tarde, que tengan un buen almuerzo y nos vemos el día de mañana. Juan Carlos, ¿puedo Gracias. hablar un rato? Sí, al final, no hay problema. Eso es A ti.